Algunas escenas de este programa han sido representadas. A 7 años de la desaparición de una mujer, los rastros de evidencia conducen a los investigadores hasta un muelle en el río Missouri. Deberán hallar pruebas sobre su asesinato en el río fangoso. En un condado rural de Virginia, un cráneo y una alhaja son las únicas pistas para que la policía identifique a la víctima. ¿Será suficiente para atrapar al asesino? Una mujer ha desaparecido por semanas. Cuando hallan su cuerpo, la policía debe reconstruir el caso a partir de trozos de cinta. Cuando alguien desaparece, es muy difícil para la policía probar un homicidio sin un cadáver. Hoy en día, la ciencia forense puede hacer justicia varios meses e incluso años después de una desaparición. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Desaparecidos. Maryville, Missouri, es un pequeño pueblo del medio oeste de los Estados Unidos. Pero en 1990 sufrió los problemas de una gran ciudad. Para combatir una creciente industria de metanfetaminas, los investigadores buscaron ayuda entre sus miembros. Christine Elkins fue arrestada por vender drogas. A cambio de inmunidad, Christine cooperó con las autoridades ayudando a construir un caso contra sus proveedores. Aceptó registrar su próximo encuentro con una grabadora pequeña escondida en su vestimenta. El 26 de julio de 1990, bajo la atenta mirada de los investigadores, Elkins se reunió en la casa del distribuidor. ¿Tienes la sustancia? Tony Emery, el proveedor, se mostró desconfiado desde el principio. ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Tomó a Christine y la registró. Oye, trae su micrófono. Amenazó con matarla si lo traicionaba. Regresaré cuando te hayas calmado. El agente Mike Smith encabezó la investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Regresó sumamente nerviosa. Nos dijo... Él sabía que yo llevaba un micrófono e intentó hallar la grabadora. Estaba muy alterada. Él lo sabe, intentó registrarme, él lo sabe. Christine le dijo a los agentes que temía por su seguridad. Le recomendaron mantenerse alejada de Tony. Cuando intentaron escuchar la cinta, resultó indescifrable. El caso contra Tony Emery debía basarse en el testimonio de una informante. Bien, déjame comprobar. Unas semanas antes de la audiencia en la que Christine debía testificar, su madre llamó a la policía. No tenía noticias de su hija desde hacía varios días y estaba preocupada. Al registrar la casa de Christine, no hallaron rastros de una pelea. Tampoco hallaron su automóvil, un Oldsmobile color marrón. La policía del estado de Missouri trabajó con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en el caso de narcóticos Emery. El investigador fue Larry Bodenhammer. La investigación cambió tras su desaparición, ya que tras un periodo de tiempo nos preguntamos dónde está ella. ¿Ya saben qué le pudo suceder? ¿Ella partió por su propia decisión o es que algo le ha sucedido? Los investigadores entrevistaron a los amigos y conocidos de Christine. Una amiga le relató a la policía que la había visto la noche de su desaparición aproximadamente a las 10 horas. Christine le pidió que cuidase a su hijo por unos minutos mientras se encontraba con alguien. Al partir hizo una terrible predicción. Si no regresaba en unos minutos, estaría en la morgue. Nadie la había visto desde entonces.
Tengo unos informes para ustedes. Los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y la policía sospechaban que Tony Emery estaba detrás de la desaparición, ya que tenía buenos motivos. Pero sin la evidencia de un crimen, las autoridades no podían probar que estuviese involucrado. 3 semanas más tarde, un agente federal de drogas de Colorado le acercó un dato a la policía. Sí, diga. Un fabricante de metanfetamina que enfrentaba una condena en prisión quería hacer un trato. Decía saber acerca del asesinato de una informante en Maryville. Los investigadores temieron que se tratara de Christine Elkins. Policías de Maryville, junto con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, volaron a Colorado para interrogar a James Witt. Le dijo que fabricaba metanfetamina para Tony Emery y su primo, Herb Emery. Dijo haber escuchado a los 2 hombres hablar acerca de matar a una informante en Missouri. A cambio de clemencia, Witt aceptó encontrarse con Herb Emery usando un micrófono. Las autoridades esperaban que la conversación aportara detalles acerca del homicidio y posibles pistas hacia Christine Elkins. A 3 meses de la desaparición de Christine, James Witt se reunió con Herb Emery en el aparcamiento de un restaurante. Los agentes escuchaban la conversación desde un auto cercano. Witt pretendió tener que deshacerse de un cadáver y le pidió sugerencias. Herb Emery le dijo que el mejor modo de deshacerse de un cuerpo era colocarlo en el maletero de un auto y dejarlo caer en una cantera de roca. Era la primera pista para los investigadores. Utilizando mapas detallados, lograron identificar las canteras con suficiente profundidad como para albergar un automóvil. Pero el Medio Oeste, con su producción de cal, poseía cientos de canteras. Para acortar la búsqueda, debían pensar cómo lo haría un asesino. Video policial. Se concentraron en un radio de 120 kilómetros, pero aún así había cientos de posibilidades. Durante los meses siguientes, los investigadores registraron sistemáticamente las canteras buscando un automóvil con un cuerpo. Pero no hallaron nada. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Policía del Estado de Missouri y la Policía de Maryville consideraban a los Emery como muy peligrosos, pero no tenían evidencia como para acusarlos de homicidio. Ensamblaron un equipo de trabajo a fin de dar con una estrategia para retirarlos de las calles hasta que pudiesen probar el homicidio. Los agentes federales utilizaron nuevamente a James Witt, esta vez para arreglar una venta de metanfetaminas. Herb y Tony Emery se encontraron con Witt en un lugar establecido. Los agentes observaron mientras Tony Emery entregaba a Witt $20,000 por varios kilogramos de estupefacientes. ¡Policía, al suelo! Los arrestaron. ¡No se muevan! ¡Quietos ahí! En el verano de 1991, Herb y Tony Emery fueron condenados por conspiración para almacenar y vender metanfetamina. Fueron sentenciados a 9 años en una prisión federal. Con los Emery en prisión, las autoridades esperaban poder concentrarse en la desaparición y posible homicidio de Christine Elkins. Según Randy Strong, investigador de la policía de Maryville, Tony Emery era un hombre muy peligroso. La comunidad le tenía un gran temor a Tony Emery. Si teníamos testigos que lo vieron cometer un crimen, no declaraban o directamente se retiraban del caso. Nadie deseaba hablar sobre eso, ya que temían por lo que les pudiese pasar. Con los primos Emery tras las rejas, las autoridades esperaban que sus socios ya no temiesen hablar. Y tenían una pista. En las conversaciones grabadas, Herb Emery le había dicho a James Witt que había un tercer hombre presente durante la noche del asesinato. ¡Policía! ¡Abran! Bobby Miller era un amigo de Herb en Colorado. Cuando los investigadores interrogaron a Miller, no obtuvieron nada. Los Emery seguían siendo una amenaza, incluso desde la prisión.
Los investigadores se dirigieron hacia una propiedad rentada que Herb Emery le mencionó a James Witt. Sospechaban que ese era el sitio donde habían asesinado a Christine. La mujer que respondió a la puerta confirmó que había rentado la casa a los Emery. Una vez dentro, los investigadores se desilusionaron al notar que la casa había sido remodelada. Si Christine fue asesinada allí, toda evidencia del crimen se había destruido. Sin otras opciones, los investigadores examinaron nuevamente los archivos del caso, buscando pistas, algo que hubiesen omitido antes y que pudiese relacionar a los Emery con el asesinato de Christine. Los investigadores hallaron registros telefónicos que relacionaban a Bobby Miller con Herb Emery durante las horas en que Christine desapareció. También descubrieron que Bobby Miller había rentado un camión en Maryville la noche en que Christine fue vista por última vez. Sugería que estaba involucrado, pero debían hallar un modo de hacerlo hablar. En septiembre de 1996, 6 años después de la desaparición de Christine, la policía volvió a hablar con Miller. Bien, Bobby. Tú sabes por qué estamos aquí. Le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio. Por consejo de su abogado, Miller aceptó el trato. Miller admitió haber estado afuera de la propiedad de Herb Emery la noche en que Christine Elkins desapareció. Dijo que la vio ingresar y que Herb y Tony la aguardaban. Al escuchar gritos se atemorizó y se alejó del lugar. Los investigadores creían saber lo que había ocurrido luego. Pero sin un cuerpo sería difícil o imposible construir un caso de homicidio contra los Emery. Han pasado 7 años desde la desaparición de Christine Elkins. Tanto los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego como la policía de Maryville, Missouri, contaban con el relato de Bobby Miller acerca del homicidio, pero sin evidencia para respaldarlo. Se les estaba agotando el tiempo. Los sospechosos por su desaparición, Tony y Herb Emery, estaban próximos a recibir la libertad condicional. Determinadas a evitar su liberación, las autoridades revisaron una vez más todos los aspectos del caso. Decidieron volver a entrevistar a sus socios. Dana Kleiser no estaba directamente involucrado con Emery y sus traficantes de estupefacientes. De hecho, lo entrevistaron porque Tony solía salir con su hermana. Según Kleiser, Tony Emery lo visitó en su casa rural la noche en que Christine desapareció. Le solicitó gasolina prestada y le pidió a Kleiser que le mostrase un muelle cercano. Preocupado por la reputación de Emery, Kleiser no hizo preguntas, pero lo condujo hasta un muelle sobre el río Missouri. Tony le dijo que aguardara a varios kilómetros de distancia. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Los investigadores ahora creían saber la ubicación del automóvil que contenía los restos de Christine. Imágenes de archivo. Las corrientes del río Missouri tienen la fuerza suficiente como para mover un objeto del tamaño de un automóvil por grandes distancias. Durante las inundaciones de 1993, el río aumentó su caudal, desbordando las costas y causando millones de dólares en daños. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que los investigadores tenían. Debían hallar el auto de Christine para poder ensamblar un caso contra los Emery. Solicitaron la ayuda de una organización sin fines de lucro llamada NecroSearch International. Estos científicos con base en Colorado colaboran con las autoridades de todo el mundo buscando tumbas clandestinas y evidencia oculta. Para cuando Clark Davenport, un geofísico forense de NecroSearch, arribó al muelle, ya había recolectado una enorme cantidad de datos. Antes de comenzar con las mediciones magnéticas, estudiamos la marca y el modelo del auto. También hablamos con el fabricante para determinar la masa metálica del motor. Estudiamos las corrientes del río
las inundaciones ocurridas desde que arrojaron el auto al agua y el tiempo a flote. También cuánto estimaba el fabricante que el auto podía flotar. Con esta información, los científicos de NecroSearch International pasaron los siguientes 2 días explorando un área de 10 kilómetros alrededor del muelle. Utilizaron un magnetómetro, un dispositivo con forma de torpedo que mide cambios en los campos magnéticos. Flotando a varios metros bajo la superficie, toma lecturas cada 2 segundos, reconociendo masas del tamaño de un automóvil. En conjunto con los satélites de posicionamiento global, el magnetómetro le permitió a los científicos de NecroSearch determinar 5 puntos donde había masas anormales o anomalías en el lecho del río. Al día siguiente, los investigadores regresaron al muelle con un equipo de buzos. Enfrentando la correntada fangosa del río, los buzos revisaron las 5 áreas que Davenport señaló como posibles ubicaciones del vehículo. A las pocas horas, un buzo asomó sosteniendo una matrícula de Missouri. Contra todos los vaticinios, los investigadores finalmente habían dado con el auto de Christine Elkins. Para extraerlo del agua, los buzos sujetaron cables de acero al vehículo. Luego fue enviado a Maryville para procesarlo. En su interior, los examinadores forenses hallaron un madero alojado entre el asiento del conductor y el acelerador. Dentro del maletero, hallaron huesos cubiertos con una alfombra. Utilizando los rayos X del hospital, el examinador médico confirmó que se trataban de los restos de Christine Elkins. La autopsia reveló un gran hoyo en el cráneo debido a un fuerte golpe. Indicaba que Christine había sido golpeada hasta morir. Los investigadores tenían la evidencia necesaria para acusar a los Emery de homicidio. Creían que Tony supo que Christine atestiguaría en su contra y le ofreció dinero para desaparecer. Ella estaba demasiado asustada como para negarse. Sin embargo, cuando se dirigió esa noche a la casa de los Emery, tenían otros planes. Una vez dentro, Tony y Herb atacaron a Christine. Tony le asestó el golpe mortal con una linterna pesada. Recubrieron el cuerpo con un tapete, lo colocaron en el maletero y condujeron hasta el muelle. Allí, Tony forzó el acelerador y lanzó el automóvil por el muelle. Herb Emery se declaró culpable de homicidio y recibió una condena de 22 años en prisión. Tony Emery fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El condado de Amelia es un lugar muy tranquilo ubicado sobre las colinas del oeste de Virginia. Es un área con una muy baja tasa de criminalidad, poco propensa a un homicidio. En 1990, mientras cazaba ciervos, un hombre hizo un descubrimiento ingrato. Halló un cráneo humano sobre el barranco que bordeaba un pequeño cañadón. Lo llevó hasta el departamento del alguacil del condado de Amelia. El alguacil Jimmy Weaver examinó el cráneo. Su condición indicaba que había estado a la intemperie por bastante tiempo. La presencia de un largo cabello rojizo y su tamaño pequeño indicaban que podría tratarse de una mujer. 2 orificios opuestos en el cráneo eran probablemente la entrada y salida de un proyectil. El alguacil Weaver se dirigió hacia la escena junto con su asistente. De camino hacia la zona pensaba en quién podría ser. No había nadie desaparecido en Amelia. Nadie me había llamado. Amelia es una comunidad cerrada y pequeña.
Si algo pasa, nos enteramos de inmediato. Tras asegurar el área, Weaver condujo una búsqueda exhaustiva. Encontraron más huesos, una alhaja, parte de una manta y un trozo de jean. Preocupado ya que los animales podrían haber diseminado las pistas, amplió su búsqueda. Pronto hallaron lo que aparentaban ser huesos de un brazo y un brazalete de oro. La evidencia parecía confirmar la teoría inicial. La víctima era una mujer. Weaver envió la evidencia a la oficina del examinador médico estatal de Richmond, Virginia. La examinadora en jefe, Marcela Fiero, examinó los restos. El cráneo decía mucho acerca de la víctima. Primero, demostraba que se trataba de una mujer joven blanca. Segundo, mostraba unas heridas producidas por un disparo de arma de fuego. La trayectoria de la bala, donde había ingresado y donde había fracturado el otro lado al salir, fue letal. Continuando con el análisis de los huesos, la examinadora médica pudo establecer que la víctima medía entre 1,57 m y 1,61 m y que tenía cabello rubio rojizo. Enviaron la descripción a los organismos oficiales del estado de Virginia. Buscaban cualquier mujer que hubiera desaparecido y cuya descripción se asemejara a la desconocida del condado de Amelia. Lo único que el alguacil Weaver podía hacer era aguardar. En enero de 1990, el departamento del alguacil del condado de Amelia necesitaba pistas para establecer la identidad del esqueleto hallado en una zona remota. No tardaron en aparecer. La policía de Chesapeake, Virginia, informó que una mujer cuya descripción correspondía con la de la víctima había desaparecido 8 meses atrás. Los registros dentales confirmaron que la víctima era Regina Butkowski, de 29 años, conocida como Ginny. El mismo día, los oficiales le mostraron la alhaja recuperada a la madre de Ginny. Ella la identificó como perteneciente a su hija. La policía de Chesapeake envió los archivos del caso Butkowski al condado de Amelia. Al revisarlos, Weaver conoció las circunstancias en que Ginny desapareció. La tarde del 6 de mayo de 1989, la compañera de habitación de Ginny descubrió que alguien había pateado y abierto la puerta principal de la casa. Preocupada, buscó el automóvil de Ginny en el aparcamiento, pero no estaba allí. Llamó a la madre de Ginny, quien dijo que había hablado con su hija por última vez a las 10:45 de la noche anterior. Un dato de los archivos captó inmediatamente la atención del alguacil Weaver. Ginny había sostenido una tormentosa relación con un hombre llamado Pernell Jefferson. Ginny había conocido a Jefferson en un gimnasio de la zona. Se convirtió en su entrenador personal y salieron por varios meses. Cuando Jefferson se volvió demasiado posesivo, Ginny intentó alejarse, pero él se negó a perderla. La obsesión de Jefferson se tornó aterradora cuando secuestró a Ginny en marzo de 1989. Por un increíble golpe de suerte, más de 7 minutos de la lucha quedaron registrados en el contestador telefónico de la casa. Era una cinta muy dramática. Nadie sabía cómo fue que se grabó, pero allí estaba. Era una situación en la cual se le escuchaba decir: no, Pernell, no me lastimes, no me hagas eso, y cosas por el estilo. Se escuchaban ruidos de fondo. Probablemente uno de los momentos más dramáticos es cuando se escucha a Regina emitir un sollozo tremendo. Weaver descubrió que la compañera de Ginny le dijo a Jefferson acerca de la cinta y lo amenazó con llamar a la policía. Entonces liberó a Ginny. Ella se negó a formular cargos dado que temía que descargara su furia en algún allegado. 2 meses más tarde, Ginny volvió a desaparecer. El alguacil Weaver centró la investigación en Pernell Jefferson. Una pista provino de los padres de Ginny.
habían recibido una carta acerca del automóvil de su hija desde un complejo de apartamentos en Richmond, Virginia, a 210 kilómetros del hogar de Ginny. El encargado de los apartamentos les informaba que el vehículo llevaba 6 meses aparcado allí. Los investigadores examinaron el automóvil esperando hallar pruebas que relacionaran a Jefferson con el homicidio. Quedaron decepcionados. Durante el tiempo que el automóvil estuvo allí, sufrió la agresión de los elementos naturales. En las inundaciones de Richmond, el vehículo quedó sumergido bajo el agua. Se perdió toda la evidencia que el vehículo contenía. Pronto establecieron una nueva pista. Un residente del complejo comentó a los investigadores que conocía al conductor del automóvil. Los investigadores pronto descubrieron que el automóvil de Ginny había cambiado de dueño varias veces. Finalmente lo rastrearon hasta un hombre llamado Darryl Jones, encarcelado en el condado de Henrico. Jones le dijo a los investigadores que había adquirido el vehículo de un hombre llamado Wes Green. Green estaba acompañado por un desconocido quien dijo que el vehículo pertenecía a su compañera. Dijo haber peleado con ella, por lo que tomó el vehículo y lo condujo desde Chesapeake. Los investigadores sospechaban que el desconocido era Pernell Jefferson. Querían saber más y consideraron que Wes Green podría ser la clave. Solo necesitaban hallarlo. A medida que aumentaba la evidencia contra Pernell Jefferson, el alguacil del condado de Amelia creía que su amigo Wes Green podría saber más acerca del asesinato de Ginny Butkowski. Llamando a Central. Los policías pronto rastrearon a Green hasta un complejo de apartamentos en Richmond. Al ser interrogado, admitió haber ayudado a Jefferson a deshacerse del automóvil de Ginny. El oficial insistió. Green agregó que Jefferson había tomado prestado el vehículo de un compañero de trabajo cuando Ginny desapareció. Si el auto se había usado para disponer del cuerpo, sería posible hallar en el mismo evidencia que lo incriminara. Los policías se dirigieron a la tienda de alquiler de artefactos eléctricos donde Pernell Jefferson solía trabajar. Un compañero de trabajo confirmó que Jefferson tomó su automóvil prestado el 5 de mayo, día en que Ginny desapareció. No regresó el vehículo hasta muy tarde esa noche. Unos días más tarde, Jefferson salió a almorzar y nunca regresó. Los investigadores obtuvieron permiso para revisar el automóvil del empleado. Dieron con evidencia que lo incriminaba. Los técnicos hallaron rastros de cal, una sustancia corrosiva que acelera la descomposición. Y encontraron algo más importante aún, un cabello rojizo similar al hallado en el cráneo de Ginny. Enviaron el cabello al laboratorio para analizarlo. Una comparación indicó que ambos cabellos coincidían en textura y color. Los investigadores tenían la primera evidencia física que relacionaba a Jefferson con el homicidio de Ginny. El alguacil Weaver emitió una orden para el arresto de Pernell Jefferson por homicidio. Las autoridades rastrearon a Jefferson hasta Stuart, Florida, donde se había radicado poco después de la desaparición de Ginny. ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora, rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! No está aquí. El 3 de febrero de 1990, un grupo especial de la policía ingresó al hogar del sospechoso y lo encontró escondido en un armario. ¡Quieto al suelo! Lo arrestaron rápidamente. ¡No te muevas! 5 meses más tarde, Jefferson fue extraditado al condado de Amelia para ser enjuiciado por homicidio. Basados en la evidencia, los investigadores dedujeron los eventos de la noche en que Ginny murió. El 5 de mayo de 1989, Pernell Jefferson y Wes Green condujeron desde Richmond hasta Chesapeake e ingresaron en la casa de Ginny mientras dormía. Ginny luchó con Jefferson, quien la arrastró hacia afuera. La introdujo en su propio automóvil y se alejaron.
Green se marchó por separado. Aunque los investigadores nunca supieron el lugar exacto donde la asesinaron, sospechaban que Jefferson se detuvo en algún área remota camino a Richmond. Inicialmente se deshizo del cuerpo en las afueras de la ciudad. Temiendo que fuese descubierto allí, Jefferson solicitó la ayuda de Wes Green para trasladarlo hasta el condado de Amelia, donde lo enterraron en una tumba al ras de la tierra. Pernell Jefferson creyó que había cubierto sus rastros. El 28 de marzo de 1991, Pernell Jefferson fue enjuiciado por el asesinato de Ginny Butkowski. Fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Wes Green también fue acusado y condenado por su participación en el secuestro de Ginny. Ubicada en la confluencia de dos ríos, la ciudad de Wichita, en Kansas, es una típica ciudad norteamericana con rastros del antiguo oeste. En esta historia, algunos de los nombres se han modificado. El 17 de septiembre de 1995, una mujer llamó a la policía de Wichita para denunciar la desaparición de una persona. Dijo que su amiga, Jody McCown, había subido a un automóvil marrón en Broadway Sur a la 1:30 la noche anterior y no había regresado. La mayoría de las personas que desaparecen suelen regresar a los pocos días, pero Broadway Sur es un vecindario de villanos plagado de drogas y prostitución. La policía de Wichita comenzó a buscar inmediatamente a Jody McCown. Los detectives contactaron a Becky Sims, la mujer que había denunciado la desaparición, esperando que pudiese aportar mayor información. Becky les dijo que estaba junto a Jody y su compañero, Keith Perry, la noche en que desapareció. Un hombre se acercó en un automóvil marrón y les dijo que buscaba drogas. El hombre se presentó como Chester Higginbotham. Jody y Keith Perry subieron al auto para hablar con él. Becky oyó cómo el hombre les ofrecía $200 para que lo ayuden a adquirir drogas. Jody se negaba, pero Keith dijo que necesitaban el dinero. Tomó $100 y descendió del vehículo. El detective Dana Gauss recuerda que Becky se sintió incómoda por las extrañas circunstancias del pedido de Higginbotham. Sospechó de la situación dada la cantidad de dinero que le ofrecieron a Jody. En esa situación lo halló muy extraño. Tan extraño que anotó el número de matrícula del automóvil. Los investigadores rastrearon la matrícula hasta dar con Matthew Murphy, un residente del cercano pueblo de Newton. Se preguntaban quién sería Chester Higginbotham y cómo se relacionaba con Murphy. Decidieron verificar los antecedentes de ambos. Estoy en eso. También verificaron los antecedentes de Keith Perry, el compañero de Jody. Pronto descubrieron que tenía varias causas pendientes por drogas. Durante el interrogatorio, Perry confirmó la historia de Becky Sims acerca de la desaparición de Jody, pero con una gran diferencia. Negó haber alentado a Jody para que ingrese al automóvil de Higginbotham. Sospechando de Perry, los detectives obtuvieron una orden para registrar su apartamento. No hallaron nada que lo implicara, pero recolectaron varios artículos para posibles pruebas de ADN. Para entonces, los investigadores tenían los antecedentes de Chester Higginbotham y Matthew Murphy. Comparando las huellas dactilares, las fotografías y los registros de automotor, probaron que Matthew Murphy y Chester Higginbotham eran la misma persona. Bajo ambos nombres tenía arrestos por hurto y robo desde hacía varios años. De hecho, había varios cargos por robo pendientes en el estado de Kansas, así como en otros estados. Los antecedentes y el cambio de identidad hicieron que el teniente Ken Lauer, de la policía de Wichita, sospechara. El descubrir que Matthew Murphy era un alias para Chester Higginbotham nos dio la pauta
de que se trataba de un hombre que intentaba ocultar su pasado. Si eso era lo que intentaba, tendría algo más serio para ocultar que simplemente hurtos y robos. La policía llamó a Higginbotham, quien rápidamente admitió haber recogido a Jody McCown el 16 de septiembre. Dijo haberla dejado poco después y que no la veía desde entonces. A pesar del relato, la policía estaba ansiosa por interrogarlo y registrar su residencia. Teníamos la esperanza de poder registrar su casa, para así poder determinar si estaba involucrado en esto. También esperábamos poder hallar a Jody con vida. Dado que Higginbotham fue la última persona que vio a Jody con vida, los investigadores lograron obtener una orden de registro. Los investigadores esperaban hallar en la casa respuestas a lo que sea que estuviese ocultando. Los policías de Wichita y Newton intentaban resolver la desaparición de Jody McCown, de 28 años. Había sido vista por última vez con un hombre llamado Chester Higginbotham. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Higginbotham, no hallaron a nadie. Con una orden comenzaron a registrar en busca de pistas. El detective Walton no halló nada que sugiriese un homicidio. Recogimos fibras del tapete, revisamos sus botas y zapatos. Buscábamos un cuerpo, pero no pudimos hallarlo en la casa. Los investigadores estaban pensando el próximo paso cuando un automóvil se detuvo frente a la casa y descendió una pareja. El hombre, calmo, se identificó como Matthew Murphy y preguntó qué sucedía. Los investigadores extrajeron una orden y lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. Tome asiento. Durante el interrogatorio, Murphy admitió que su verdadero nombre era Chester Higginbotham. Dijo haber tomado el alias cuando ingresó junto con su esposa en el Programa Federal de Protección de Testigos. Según Higginbotham, ambos eran testigos en un caso de homicidio relacionado con la mafia. Higginbotham reiteró su historia original acerca de haber recogido el 16 de septiembre a una mujer cuya descripción coincidía con la de Jody McCown. Dijo que ella mencionó estar dejando la ciudad, así que la condujo hasta la terminal de autobuses cerca de la medianoche. Para los detectives esta historia no parecía verídica. El horario en que dijo haber dejado a Jody no coincidía con los horarios en que las terminales de autobuses están abiertas aquí en Wichita. Al cuestionarle ese punto, insistió con que eso era lo que había hecho. Sabíamos que no podía ser verdad. Por pedido de los investigadores, Higginbotham aceptó entregar muestras de sangre, cabello y saliva para una eventual comparación de ADN en el futuro. Los detectives también conversaron con su esposa, Vicky. Les dijo no saber que el verdadero nombre de su esposo era Higginbotham y contradijo sus declaraciones acerca del programa de protección de testigos. Vicky también mencionó que su matrimonio tenía problemas y que creía que su esposo estaba viendo a otras mujeres. Cuando se le preguntó acerca de la noche en que Jody McCown desapareció, Vicky dijo que al regresar a la casa halló una nota de su esposo. En la nota decía que iba hasta una cochera rentada a recoger partes para un automóvil en el que trabajaba. Cuando no regresó a las 3 de la madrugada, Vicky fue a buscarlo hasta la cochera. Dijo que lo sorprendió con una mujer en su automóvil. Aunque su esposo no dejó que se acercara al vehículo, pudo ver a una mujer de cabello castaño en el asiento del acompañante. Al confrontar a su esposo, él dijo que solo estaba acercando a la mujer hasta algún lugar. Vicky le dijo que regrese a la casa de inmediato y dejó el lugar. Relató que su esposo regresó a la casa unos 5 minutos después. Basados en la información contradictoria obtenida de Vicky, los investigadores interrogaron a Higginbotham nuevamente.
Cuando le preguntaron acerca de la mujer en la cochera, él dijo que se trataba de una amiga de un bar cercano. Los detectives sospechaban que se trataba de Jody McCown. Con una orden, la policía registró la cochera rentada de Higginbotham. Dentro del vehículo del sospechoso, la policía halló restos de cinta verde con cabellos adheridos al adhesivo. Los investigadores también recolectaron un botón blanco con restos de hilo, precintos negros, un rollo de cinta verde y cuerdas amarillas. Los detectives ahora creían que Chester Higginbotham había asesinado a Jody McCown, pero no podían probarlo sin un cuerpo. A lo largo de varias semanas, los investigadores examinaron en forma exhaustiva los alrededores de la cochera, pero no hallaron nada. Sin el cuerpo de Jody McCown, era posible que Chester Higginbotham se saliera con la suya. A semanas de su desaparición, la policía de Wichita no daba con Jody McCown. Aunque sospechaban que un hombre llamado Chester Higginbotham estaba involucrado en su desaparición, no tenían evidencia sólida para probar un crimen. El 11 de octubre, a casi un mes de la desaparición de Jody, el cuidador de un terreno rural trabajando en las afueras hizo un descubrimiento horrible. En un zanjón a la vera de la carretera se hallaba el cuerpo de una mujer en estado de descomposición. Al llegar, los investigadores creyeron estar finalmente frente al cuerpo de Jody McCown. La víctima se hallaba boca abajo. Un suéter y varias piezas de ropa interior se hallaban a su lado. Al buscar pistas, la escena proporcionó una gran cantidad de evidencia física. Tenía precintos negros colocados. Tenía cinta verde similar a la que hallamos en la cochera, recubriéndole la cabeza, tapándole la nariz y la boca. Las manos y pies estaban atados con una cuerda amarilla similar a la que hallamos en la cochera. Los análisis de huellas digitales confirmaron que la víctima era Jody McCown. La examinadora médica realizó la autopsia. Recuperó cabellos y restos de fibras del cuerpo. Removió la cinta para ser analizada. Basada en sus hallazgos, la examinadora concluyó que la causa de la muerte era asfixia provocada por la cinta que cubrió la nariz y boca de la víctima. Dado el avanzado estado de descomposición del cuerpo, la examinadora médica no pudo determinar si Jody había sido atacada sexualmente. No había suficiente material para un examen de ADN. Los examinadores forenses tenían una última oportunidad para ensamblar el caso contra Chester Higginbotham. En el Centro de Ciencia Forense del Condado de Sedgwick, en Wichita, el examinador forense Gary Miller realizó estudios de los cortes para probar que la cinta hallada en el cuerpo de Jody correspondía con la hallada en la cochera de Higginbotham. Primero separó con gran esfuerzo cada trozo individual de la cinta recuperada del cuerpo. Luego analizó los bordes rasgados para establecer la secuencia en que los trozos fueron cortados del rollo. Al alinear los bordes rasgados podemos ver cómo los cortes coinciden unos con otros. También logramos alinearlos para verificar que el espacio entre las fibras sea consistente. Visualmente podemos decir que el color es consistente. El análisis de Miller probó que el rollo de cinta recolectado en la cochera de Higginbotham fue el utilizado para sujetar a Jody McCown. Los científicos forenses también compararon las fibras recuperadas de la vestimenta de la víctima con las halladas en el automóvil de Higginbotham. Bajo el microscopio, la textura y el color eran coincidentes. Esta evidencia física permitió que los detectives relacionen a Jody McCown con Chester Higginbotham.
Los científicos analizaron el botón y el hilo hallados en la cochera con los de la camisa de Jody. Midieron cuidadosamente los botones buscando coincidencias en tamaño, diseño y material. Los hilos hallados en la cochera y los de la camisa de la víctima eran similares. Finalmente, la ciencia forense les dio a los detectives evidencia suficiente como para un cargo de homicidio. Basada en la evidencia, la policía reconstruyó la secuencia de eventos la noche en que Jody fue asesinada. Creen que Chester Higginbotham llevó a Jody McCown hasta la cochera rentada. Tras atacarla y sujetarla con cinta, la mató. Luego se deshizo del cadáver en un zanjón cercano a la carretera. Chester Higginbotham, también conocido como Matthew Murphy, fue condenado por homicidio en primer grado y secuestro. Fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En una época, el tiempo y los elementos podían destruir la evidencia que relacionaba a la víctima con su asesino. La ciencia forense halló el modo de superar esos obstáculos. Los investigadores pueden enfrentar estos difíciles casos y hacer justicia con las víctimas de asesinatos que llevaban mucho tiempo desaparecidas.